Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia de clausura del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado de las promociones 19-20, 20-21 y 21-22. Bienvenidas a todos. Tiene la palabra el profesor doctor don Luis Felipe Rivera Galicia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Muy bien, muchas gracias, señora vicerrectora. Compañeros del claustro de profesores del Máster en Análisis Económico Aplicado. Queridos alumnos, queridos estudiantes, queridas alumnas, bienvenidos a este acto. Realmente es un acto muy importante para nosotros. Estamos celebrando la graduación de 3 de nuestras promociones, 2 que no pudieron hacerse en su momento por las circunstancias que nos tocó vivir, pero que finalmente hoy podemos celebrar y podemos estar todos muy contentos de que ha llegado este día en el que hemos culminado nuestros estudios y en el que hemos superado de alguna forma el plan de estudios del máster. Si bien es cierto que nos va a tocar seguir estudiando, llevamos muchos conocimientos en la mochila, pero vivimos en un mundo muy complejo y nos va a obligar a estar actualizándonos y formándonos día tras día, renovando conocimientos, aprendiendo nuevas técnicas, y en la especialidad que ustedes han elegido, realmente esa necesidad se hace cada día más y más importante. Así que yo lo único que voy a hacer es simplemente darles la enhorabuena, reiterar que estamos muy contentos de poder celebrar en este acto, en este día tan especial, y les recuerdo que estamos siempre a su disposición. La facultad va a estar abierta, va a tener sus puertas abiertas siempre para que puedan volver ustedes a formarse con nosotros, a seguir adquiriendo conocimientos en la medida que vayan necesitándolos, y también, ¿por qué no?, que vuelvan a nuestras aulas en calidad de expertos para que compartan con nosotros su experiencia profesional, la utilidad de lo que han aprendido o cómo están llevando a cabo su experiencia profesional día tras día, y cómo de alguna manera ese conocimiento que ustedes vayan adquiriendo pueda revertir también en nuestras aulas para que nosotros sigamos permitiéndonos formar a los profesionales del mañana en esta cuestión tan complicada como es, en este caso, el análisis económico. Así que nada más, muchas gracias por estar aquí y enhorabuena a todos. Tiene la palabra el profesor don José María Arranz Muñoz, director del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de dar unos consejos con mis palabras a los alumnos del máster, quisiera agradecer la presencia de las distinguidas autoridades académicas, la profesora doctora Eva Senra Díaz, vicerrectora de Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Turismo, el profesor doctor Luis Felipe Rivera Galicia, y también quisiera dar la bienvenida al vicerrector del campus de Guadalajara, el profesor doctor Carmelo García Pérez. Además, quisiera agradecer al profesor doctor Eliseo Navarro Arribas, catedrático de la Universidad de Alcalá, que nos va a deleitar con una ponencia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá en este acto de clausura del máster. No me quiero olvidar de agradecer la presencia de profesores de ambos departamentos de la facultad que nos acompañan y de los familiares y amigos de los alumnos del máster por acompañarnos en este día tan importante para todos nosotros. Muchas gracias a todos por venir. Estimados alumnos del máster de Análisis Económico Aplicado de la promoción 19-20, 20-21 y 21-22, máster que se lleva impartiendo de manera ininterrumpida desde el curso académico 2006-2007 en la Universidad de Alcalá. Este año podemos por fin hacer el acto de clausura, que se ha visto interrumpido durante los 2 últimos años académicos por la pandemia que nos ha tocado vivir. Sé que muchos alumnos que acabaron el máster estos 2 años no han podido venir y se han disculpado al estar fuera de Madrid, y este acto también va por ellos y por los presentes. En primer lugar, quisiera felicitaros porque vais a culminar con éxito esta nueva edición del máster, gracias a vuestro esfuerzo y dedicación al estudio. En segundo lugar, quisiera recordaros que, como sabéis, desde el primer día de clase, mi intención como profesor y director del máster ha sido tratar de transmitiros algunos de los valores y la aspiración que siempre tuve al haber sido estudiante y profesor de esta universidad. Es decir, venderos la marca de la Universidad de Alcalá. No sé si se ha notado mucho y tampoco sé si lo he conseguido o no. Como sabéis, la Universidad de Alcalá, fundada en 1499 por el cardenal Cisneros, fue cerrada en 1836 y trasladada a Madrid
y que si no hubiera sido por el aliento de los ciudadanos de Alcalá y principalmente por la sociedad de condueños, los edificios universitarios y valores de esta universidad nunca hubieran existido más. Sin embargo, ellos, la sociedad de condueños, durante muchos años persiguieron su sueño para que los edificios y la Universidad de Alcalá pudieran abrir sus salas casi un siglo y medio después, en 1977. Esta historia de lucha de la Universidad de Alcalá me sirvió a mí de inspiración en mi vida profesional para luchar y conseguir mis sueños profesionales. Y eso es lo que os propongo, que persigáis vuestros sueños profesionales en los próximos años en este entorno laboral tan competitivo al que vais a enfrentar. No vais a tenerlo fácil porque la vida a veces piensa uno que no es justa con nosotros cuando no se consiguen esos retos. Y mucha gente os puede decir que si trabajáis duro vais a conseguir vuestro sueño profesional. Yo os puedo decir que puede que sí o puede que no, porque la vida no es justa o perfecta a veces, o yo no tengo la varita mágica para saberlo, pero sí que os puedo decir que tenéis que tener el coraje de intentarlo. Y cuando pasen los años, si no lo habéis intentado, os arrepentiréis, por lo que os animo a ello, teniendo en cuenta que la suerte no existe y sí la disciplina cuando se tiene una gran formación como la que tenéis vosotros al haber cursado este máster. Eso sí, para daros apoyo, pienso honestamente que sois una promoción de estudiantes muy bien formados, educados, brillantes y que no vais a tener ningún problema para alcanzar aquellos retos profesionales que tengáis en vuestros sueños. Y aunque puede que estos no sean fáciles de lograr, no por ello dejéis de creer jamás en vuestras posibilidades. Y recordad que nadie os valorará si no lo hacéis vosotros primero. También quisiera mencionar que la Universidad de Alcalá, que pienso que es líder en el contexto internacional, muy comprometida con la sociedad y la formación de los ciudadanos, con una docencia de calidad y excelencia en la investigación, tiene uno de los valores que a mí me encanta, que es la cercanía. Es una universidad que promueve el contacto directo, como habéis observado, entre profesores y alumnos, y que nuestros profesores del máster han transmitido su conocimiento que por medio del estudio habéis conseguido. Este comportamiento de los profesores del máster, que no tiene nada que envidiar a otros docentes e investigadores internacionales como muestran sus currículum, os tiene que servir de inspiración, porque para mí ellos son líderes. Y os podéis preguntar, ¿cuál es el papel de un líder? El papel de un líder no es decir qué es lo que tenéis que hacer como alumnos y que esto esté hecho en tiempo y forma. Y cuando estéis en un trabajo con un cargo de responsabilidad, no tenéis que actuar así, controlando y viendo que esté todo en tiempo y forma, como os he dicho. El papel de un líder es el de influir, inspirar, contagiar, ilusionar, ayudar y sacar lo mejor que tienen las personas, y en vuestro caso los estudiantes. Y os animo a que seáis líderes en vuestro futuro profesional. Con este comportamiento de ayudar, influir, porque nuestra sociedad necesita líderes. Además, os animo a que sigáis en contacto entre vosotros y que las vivencias compartidas este año se mantengan y no olvidéis estrechar vuestros lazos personales y profesionales que os ayudarán en vuestro futuro. Los contactos son muy importantes para vosotros en los próximos años y recordaréis seguro estas palabras. Finalmente, y ya acabo mis palabras, quisiera hacer una reflexión con una cita de Cervantes y su Don Quijote que tienen que ver con el tiempo, que a mí me gusta mucho. Y decía, como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias a todos. A continuación tiene la palabra el profesor doctor don Eliseo Navarro Arribas, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá, para dictar la conferencia Perspectivas de inflación y tipos de interés. Señora vicerrectora, señor decano, señora vicedecana, señor director del máster, queridos compañeros, estudiantes y familiares. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer a los responsables del máster su invitación a participar en este acto de clausura del máster universitario en análisis económico de la Universidad de Alcalá, que es algo, pues la verdad, que me honra mucho, ¿no? Se trata de un máster que está más que consolidado, de un enorme prestigio que se logra, entre otras cosas, pues gracias al esfuerzo, a la dedicación y al entusiasmo de
su claustro de profesores y de su equipo de dirección, ¿no? Yo creo que este tipo de actos, por otra parte, yo creo que son muy importantes, ¿no? En la medida que representan, sin lugar a dudas, pues el colofón de un año en el que habéis tenido que realizar muchos esfuerzos, tanto vosotros como seguramente también vuestros familiares, de muchas ilusiones y el inicio de una nueva etapa en la que os deseo lo mejor, porque al fin y al cabo vosotros vais a ser pues, nuestra tarjeta de visita ahí fuera de los muros de este campus universitario, ¿no? Y en cualquier caso, sobre todo, pues enhorabuena por haber concluido con éxito unos estudios pues, tan exigentes como son estos, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, me voy a centrar ya en el tema de esta charla, que surgió un poco por casualidad, ¿no? Pues a raíz de una conversación informal con Eva Senre. Cuando digo informal, quiere decir que estábamos tomando un café, ¿no? Pero sí que salió a relucir el tema de que hay una clara preocupación, ¿no? Por parte de los agentes económicos, en general de la ciudadanía, ¿no? Por dos cuestiones que, pues la verdad es que son de tremenda actualidad, ¿no? Como son, pues por una parte, el tema de la inflación, el tema de los tipos de interés y, sobre todo, qué pensamos que va a pasar pues en los próximos meses, en los próximos años. Fijaros que estamos hablando de qué va a pasar, no de lo que ya ha pasado, ¿no? Hoy ha salido el dato de inflación y nos dicen que es el 8,6. Pero vamos a ver si somos capaces de mirar hacia adelante, ¿no? Y la verdad es que tratar de dar una respuesta a esta pregunta, pues yo creo que no es nada fácil, ¿no? Y nada más lejos de mi intención que hacer un ejercicio de predicción. Yo no voy a hacer ninguna predicción, ¿no? Y prueba evidente de que esto de predecir pues no es nada fácil. Pues bueno, y que el que tiene boca se equivoca. Por otra parte, pues voy a comentaros una editorial que se publicó en diciembre del año 2020, si estamos hablando hace escasamente 18 meses, en The Economist, ¿no? Que yo creo que es una de las revistas económicas de mayor prestigio a nivel internacional, que yo creo que todo economista que se precie pues debe leer. Y son dos líneas, ¿no? Tengo la frase textual para no equivocarme, ¿no? Dice, este editorial empezaba así. Dice, a los economistas les encanta discrepar, pero prácticamente todos ellos les dirán que la inflación está muerta. Hablando de diciembre del año 2020. Diciembre del año 2020, ¿no? Bueno, tengo que decir en descargo de The Economist que este número de diciembre de 2020, cuando la inflación estaba pues, alrededor del 1% o una cosa así, pues se centraba precisamente en el tema de la inflación, ¿no? Y su posible vuelta a la economía, ¿no? Lo que quiere decir que algo había ya, algo estaban oyendo, estaban ya preocupados por algo. Luego comentaré alguna cosita más sobre este artículo, ¿vale? Pero tal y como yo decía, mi intención no es hacer predicción. Lo que sí que me gustaría poner de manifiesto, y yo creo que esto sí puede ser algo útil para todos ustedes en el futuro, es que los mercados financieros sí nos pueden proporcionar información muy relevante respecto a cuáles son las expectativas de los agentes económicos sobre el comportamiento futuro de determinadas variables, sobre todo aquellas que puedan considerarse como factores de riesgo para los mercados financieros. Me refiero a cosas como la inflación, por supuesto, como pueden ser los tipos de interés, los tipos de cambio de las divisas, la cotización del oro, todas estas cosas, las cotizaciones bursátiles, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los mercados financieros lo que van a tratar de hacer es crear mecanismos que nos permitan protegernos frente a las incertidumbres que puede generar el comportamiento de estos factores de riesgo, ¿no? Y los mecanismos para protegerse frente a estas volatilidades que hay en estos elementos tan importantes de los mercados, la verdad es que cuando uno entra en la letra pequeña los mecanismos son muy complejos, pero la idea que hay detrás de ellos, los mecanismos, la verdad es que es muy sencilla, ¿no? Pongamos por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de uno de estos factores de riesgo, que luego hablaremos más adelante, que es la inflación, ¿no? Pues normalmente a unos agentes económicos pues les van a perjudicar, lógicamente, los movimientos al alza de la inflación, pero va a haber otros en los que puede ocurrir justo lo contrario, que se pueden ver beneficiados por el alza de la inflación. Por ejemplo, si usted es inquilino de una vivienda alquilada, pues le puede perjudicar, lógicamente, que se suba la inflación, porque normalmente estos contratos de alquiler pues, están indexados al IPC, pero por el contrario, si se oye al arrendador, pues puede pasar justo lo contrario, pues si suben, pues voy a poder subir el alquiler, ¿no? Esto quizás es un ejemplo muy a nivel de economías domésticas, ¿no? Pero esto también en el mundo empresarial también ocurre, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, hace no mucho tiempo muchos bancos, grandes entidades financieras, hicieron una operación de lo que se denomina leaseback. El leaseback consiste en coger todas las oficinas, venderlas a una
empresa de leasing o a una inmobiliaria e inmediatamente alquilárselas. Con lo cual, el propietario de estas oficinas lo que hace es pasar de ser propietario a ser arrendatario de estas viviendas. Pero claro, esos contratos a los que alquila esas oficinas, esos edificios, suelen ser 5 o 10 años y normalmente van a estar indexados al IPC o a algún otro índice pues, que refleje la evolución de los precios, ¿no? Hombre, yo si fuese esa entidad financiera, que tengo todas mis oficinas alquiladas en concepto de alquiler, hombre, lo que me gustaría es saber o garantizar a lo largo de ese periodo de tiempo que voy a tener las oficinas alquiladas durante los próximos años, cuál va a ser mi gasto en alquileres, ¿no? Y de esta forma pues, poder planificar mis gastos y hacer mis presupuestos con conocimiento de causa, ¿no? Por el contrario, la empresa de leasing o la inmobiliaria que haya comprado esas oficinas, la haya alquilado, probablemente su problema sea justo el contrario, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de problemas, que es la incertidumbre respecto a cuánto voy a pagar por los alquileres o cuánto voy a recibir por los alquileres, los agentes económicos crean contratos que sirven precisamente para eliminar o reducir en la medida de lo posible esa incertidumbre. Y el mecanismo es sencillo. Sean dos partes, la parte A y la parte B, pactan que si un determinado factor de riesgo, como por ejemplo puede ser la inflación, se sitúa en una fecha futura por encima o por debajo de un determinado nivel, que podemos pensar que es lo que nos parece razonable que se va a situar la inflación en esa fecha futura, pues entonces la parte A le va a pagar la parte B la diferencia entre lo que ocurre y lo que habíamos pactado. Y viceversa, si esa inflación cae por debajo de lo que se esperaba, entonces la parte B la que le va a pagar la parte A esa diferencia. Por ejemplo, un contrato de este tipo son los que se denominan los swaps de inflación, ¿vale? Que hay muchísimas modalidades. Yo me voy a referir a los más sencillitos de ellos. ¿Y en qué consiste? Pues, por ejemplo, supongamos que yo vivo de alquiler una casa y que el contrato está indexado, como suele ser lo habitual, pues al IPC. Entonces, otra persona o quizá una institución financiera y yo pactamos que si dentro de un año, el IPC se sitúa por encima del 5%, porque pensamos que por ahí van a estar las cosas, por ejemplo, en el 6%, la otra parte me va a pagar a mí la diferencia, del 6 al 5, un 1% sobre un nocional. Pongamos, por ejemplo, 100.000 euros. Se sitúa en el 6 menos el 5, 1%, el 1% de 100.000 euros me va a pagar a mí 1.000 euros. Fijaros que en este caso, si efectivamente la inflación sube más de lo previsto, voy a tener que pagar mis alquileres más altos, pero al mismo tiempo voy a recibir una indemnización por otra parte que me va a compensar. ¿Qué ocurre si en lugar de subir más del 5 se queda por debajo del 5 y se queda, pongamos por ejemplo, en el 3,5%? Pues entonces voy a ser yo el que le tengo que pagar al otro. Llega la fecha de vencimiento del contrato, 5 menos 3,5, 1,5 sobre 100.000 euros, le tengo que pagar a la otra parte 1.500 euros. Mal negocio hecho, pero ojo, porque yo tengo detrás unos alquileres que en lugar del 5% los voy a poder incrementar el alquiler solamente un 3,5%. Con lo cual, lo comido por servido y básicamente lo que estoy diciendo es que con este contrato he eliminado la incertidumbre. En este contrato yo sé que dentro de un año voy a subir los alquileres un 5%, pase lo que pase con la inflación, ¿no? Lo interesante es ese 5% que hemos pactado, porque ese 5% en el fondo es un dato de consenso. Los dos estamos de acuerdo en que pensamos que el 5% es la inflación que se va a producir dentro de un año, porque si no, o una parte no entraría en el contrato, o si no, la otra parte tampoco entraría. Con lo cual, fijaros que ese 5%, y esto es lo interesante, es una medida que mira hacia adelante, ¿no? Lo que los anglosajones llaman una forward-looking measure, ¿no? Una medida que me está diciendo no lo que ha pasado ahora, ese 8,7% de inflación, sino lo que pensamos que va a pasar con el IPC dentro de aproximadamente un año, ¿vale? Con los tipos de interés ocurre exactamente lo mismo y, en general, con todos los factores de riesgo que podéis imaginar. Por ejemplo, ahora con todo este tema de la pandemia, hay contratos de este tipo para protegerse de las desviaciones en la mortalidad. Pensaros que nosotros somos una compañía de seguros que se está dedicando a vender rentas vitalicias, ¿vale? Pues resulta que a cambio de una prima yo le voy a pagar a otra parte 100 euros hasta que se muera. Perdón con la expresión, pero como no se muera, te hacen una faena, ¿no? Porque efectivamente tengo que pagar 100 euros años y años y años y al final pues me puedo encontrar con que me arruino, ¿no? O por el contrario, yo soy una compañía de seguros que se dedica a vender seguros de fallecimiento. Pues como venga una pandemia y efectivamente se me mueran los asegurados mucho más de lo previsto, voy a encontrar con que tengo que pagar una serie de indemnizaciones a las que quizá no puedo hacer frente o tenga que echar manos de mi reserva. Bueno, pues estos son
los factores de riesgo que los mercados, de los que los mercados tratan de protegerse a través de este tipo de contratos, ¿no? Y dicho esto, pues volvemos de nuevo a lo que nos ocupaba en el título de esta conferencia, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de inflación? Y la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué nos dicen los mercados respecto a la evolución futura de la inflación? Bueno, pues para ello decíamos, hay diferentes productos en los que precisamente cotiza la inflación. Por ejemplo, uno de ellos son los swaps de inflación que comentamos hace un momento, ese producto que os he descrito del alquiler, eso es lo que se llama un swap de inflación. Bueno, yo me he ido a los datos, afortunadamente ya tenemos disponible una base de datos que me permite acudir y saber cómo están cotizando ese tipo de productos, ¿vale? Con lo cual, pues gracias a los que lo han gestionado, ¿vale? Bueno, para la zona euro, luego hablaré de España, los niveles de inflación que se estaban pactando a finales de mayo, estamos hablando hace 15 días, para el nivel de la inflación dentro de un año. ¿Cuál va a ser el IPC dentro de un año? ¿Vale? Estamos hablando para mayo del 23. Eran superiores al 6,5%. Me están diciendo los mercados que dentro de un año la inflación se va a situar en el 6,5%. Para el verano del 23. Y para dentro de 2 años, os digo que ese tipo de contratos hay algunos hasta 30 años. Aquí cotizan expectativas a corto, a medio y a larguísimo plazo. Para dentro de 2 años, la inflación media prevista es el 4,65. ¿Vale? Lo que quiere decir que, promediando, la inflación que se espera dentro de 2 años, hemos dicho, a un año el 6,5%. Y según estos contratos, un año más tarde el IPC se va a situar alrededor del 3%. Es decir, que de momento la inflación va a permanecer relativamente alta, por lo menos hasta el verano del 23. Y luego ya sí, parece ser que el mercado está adelantando una caída importante de esos datos de la inflación. Esta sería la europea. ¿Qué podemos decir respecto de la española? Pues de nuevo nos vamos a los swaps de inflación. En este caso hay contratos sobre el IPC español, ¿vale? Y a finales de abril, para que veamos un poquito la evolución, y quizá a lo mejor aquí no sean todo malas noticias, a finales de abril el dato era el 7,5%. Es decir, que se esperaba que en abril del año que viene la inflación esté todavía en el 7,5%. Un mes más tarde, para mayo, ha bajado al 7%, ¿no? Estamos hablando de un 7,5%. Para los 2 años, la inflación que estaba cotizando era el 5%, ¿no? Lo que quiere decir, bueno, pues que estaríamos hablando que en el verano del 24 inflaciones del 2,5-3%, parecida a la europea, ¿no? Con lo cual, de nuevo, lo que nos están diciendo los datos es la inflación va a estar alta hasta el verano del 23 y a partir de ahí, pues quizás sí, parece ser que se va a producir un descenso brusco, quizá por el efecto escalón en los datos de inflación, ¿vale? Ayer, cuando estaba mirando los datos, por añadir una nota optimista, con datos más recientes, es verdad que a lo largo del mes de junio, de estos primeros 10 que han transcurrido de junio, ¿vale? Esos datos de inflación parece ser que han empezado a caer, ¿no? Como queriendo indicar que lo peor de la inflación parecía que estaba ya pasando, que ya habíamos alcanzado el pico de la inflación. Y algo además que es bastante curioso es que, a diferencia de lo que pasaba hasta hace 4 días, las tasas de inflación para la zona euro han pasado a ser más altas que para España. Más inflación en la zona euro que para España. ¿Por qué? Pues no lo sé, por hacer alguna conjetura. Yo no sé si esto tendrá que ver con las medidas que se han adoptado para controlar el precio de la electricidad, ¿no? en los mercados ibéricos, en España o Portugal, o algunas otras medidas. Pero lo que sí que está claro es que no parece que la inflación vaya a bajar del 5,5% en lo que queda de año. Esta mañana a las 11, como tengo esta base de datos, pues he tenido ocasión de consultarlo y estaba subiendo un poquito. Y el dato de inflación para el año que viene se ha situado ya en el 5,76% aproximadamente, ¿no? En resumen, de todo lo que estoy diciendo, inflación 5 o 6% hasta el verano y a partir de ahí parece ser que va también para abajo. Hay más productos que cotizan la inflación, os comentaré uno sin entrar en los datos, que son los bonos indexados a la inflación, ¿no? Que son muy interesantes porque estos bonos indexados a la inflación, el tipo de interés que cotiza no es la rentabilidad nominal a la que estamos acostumbrando. El tipo de interés al que están cotizando son tipos de interés reales. Es decir, el tipo de interés al que cotizan me están diciendo cuál es el incremento en el poder adquisitivo que me garantizan estos bonos si yo los mantengo hasta el vencimiento. Y no sé cómo llamarlo, por curiosidad os doy un dato. En abril de este año,
los bonos indexados a la inflación con vencimiento en noviembre del 23, es decir, estamos hablando año y medio aproximadamente, ¿vale? Estaban cotizando, para agarrarse al sillón, al menos 4,75%, menos 4,75%. Es decir, quien compraba un bono de estas características se está garantizando perder poder adquisitivo un 4,75% todos los años, hasta el vencimiento del bono, que es en el 23. Con lo cual, si están dispuestos a perder esa cantidad de poder adquisitivo, fijaros si no le tendrán miedo a la inflación, ¿vale? Es un dato, yo creo que es absolutamente excepcional, ¿no? Yo no lo había visto nunca, ¿no? Básicamente, la información que podemos extraer de este mercado, del mercado de bonos indexados a inflación, la verdad es que es bastante parecida a la de los swaps de inflación, ¿no? Y además tiene que ser así, porque si difirieran unos datos de los otros, eso querría decir que se están generando oportunidades de arbitraje. Yo compraría el bono indexado, haría un swap de inflación, compraría el bono no indexado y ahí me sacaría un dinero gratis. Y eso no puede ser, ¿no? Los principios fundamentales de las finanzas modernas es que en los mercados no existen, por lo menos de forma permanente, oportunidades de inversión, ¿no? Es uno de los principios fundamentales de valoración de activos. Vale, y dicho esto sobre la inflación, pues voy a entrar en la otra variable, la que nos explicaba, ¿no? Que es el tema de los tipos de interés, ¿no? Yo estoy convencido de que muchos de los que están presentes aquí, o sus familias, pues pueden estar preocupados por un dato, ¿no? Que es el famoso Euribor, ¿no? El Euribor. Y lo primero que hay que señalar es que Euribor hay muchos. Y cuando digo muchos, quiere decir que es que hay a muchos plazos. Recordemos que el Euribor no es más que un tipo de interés en el mercado interbancario, ¿no? Y estos tipos de interés son a muchísimos plazos, desde un día hasta el máximo, que son 12 meses. El que le interesa a los ciudadanos de a pie no es el Euribor a corto plazo, es el Euribor a 12 meses. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza como índice de referencia del mercado hipotecario. Claro, el que tenga una hipoteca tipo de interés variable hace bien en estar pendiente de ese dato. Pero tienen comportamientos muy diferentes. Los a corto plazo y el de 12 a veces difieren sustancialmente, como por ejemplo ahora. Por ejemplo, los tipos a muy corto plazo, por ejemplo los de un día, una semana, un mes, esos están prácticamente pegados, están condicionados por el tipo oficial del Banco Central Europeo, por la facilidad de depósito, que es el menos 0,5%. Ayer dijeron que lo iban a subir, pero estos tipos de interés siguen en el menos 0,5%, estos no han cambiado, ¿vale? El que sí que ha cambiado es el Euribor a 12 meses. De ayer a hoy ha subido 20 puntos básicos. ¿Por qué? Porque el Euribor a 12 meses no depende estrictamente de cuál es el nivel hoy de la facilidad de depósito, sino de cuál va a ser a lo largo de los próximos 12 meses. Y el Banco Central Europeo ha dicho que va a subir en julio y que va a subir en septiembre, ya veremos cuánto, que es como decir quizá más de lo que estáis esperando, ¿de acuerdo? Y eso se ha transmitido inmediatamente al Euribor a 12 meses, ¿vale? Fijaros que a finales de año, en diciembre, el Euribor estaba en el menos 0,5%, igual que la facilidad de depósito. Y esa información lo que nos está diciendo es que parece ser que la gente pensaba que el Banco Central Europeo a lo largo de 2022 no iba a mover ficha, que no iba a subir esos tipos de interés. Sin embargo, a partir de enero y sobre todo a partir de marzo, el Euribor a 12 meses ha pasado a situarse en el 0,56%. Bueno, eso era ayer, porque esta mañana ya estaba en el 0,60%. ¿Vale? Estamos hablando de que en el plazo de 6 meses ha pasado del menos 0,5 al más 0,6. Una subida de más de 100 puntos básicos del tipo de interés, que es el que se utiliza para repreciar las hipotecas, ¿no? ¿Esto cuánto es? Bueno, pues esta subida, la que ya se ha producido, luego hablaremos de la que se espera, ¿vale? Supone para alguien que tenga que pagar una hipoteca estándar a tipo de interés variable, la hipoteca estándar está alrededor de 150.000, 200.000 euros a 20 años, ¿vale? Para aquellos que tengan que renovar la hipoteca, por ejemplo, el mes que viene, ¿vale? Puede suponer alrededor de 70 euros al mes, para una hipoteca estándar, ¿vale? Pues la pregunta es, esto es lo que ya tenemos encima, ¿no? ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con el Euribor a 12 meses en los meses próximos, ¿no? Pues de nuevo podemos recurrir a los mercados financieros, porque ahí nos están dando información de qué piensan gente que está poniendo dinero. Esto no es alguien que hace un estudio esotérico, no. La gente que opera aquí pone dinero de su bolsillo y si se equivoca, pues lo tiene que poner él, ¿no? Es pérdida. O sea, que aquí las apuestas son de verdad, ¿no? Hay un contrato que es relativamente poco conocido, por lo menos a nivel de calle, pero que mueve verdaderas barbaridades de dineros, que son los que se denominan los FRAs,
Forward Rate Agreement, ¿no? Y que podemos traducir por contratos a plazo de tipos de interés. En estos contratos, de forma parecida a lo que ocurría con los swaps de inflación, lo que se pacta es el tipo de interés al que se puede prestar o tomar prestado en una fecha futura durante un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, un FRAS 6 contra 9 nos está diciendo cuál es el tipo de interés al que dos personas se comprometen a prestar o tomar prestado dentro de 6 meses al plazo de 3. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de préstamos dentro de 6 meses. Los tipos de interés que habrá vigentes dentro de 6 meses, ¿no? Fijaros que estos contratos nos están diciendo cuáles son las expectativas de los agentes económicos respecto a los tipos de interés que se puedan dar en el futuro, ¿no? Tengan en cuenta que si ese tipo de interés fuese muy alto, nadie querría entrar, nadie querría tomar prestado dinero en ese contrato. O al revés, si fuesen muy bajos, nadie querría prestar dinero a ese tipo de interés. Luego, ese tipo de interés que tenemos ahí es un poco el consenso, lo que la gente piensa que es razonable que va a ocurrir dentro de 3, 6, 9 o 12 meses. ¿Vale? Y de nuevo estamos hablando de medidas que miran hacia adelante. Bueno, por lo que nos dicen estos datos es que el tipo de interés a 12 meses, el Euribor, el que se utiliza como referencia para los préstamos hipotecarios, dentro de 3 meses, a la vuelta del verano, ya en septiembre, ¿vale?, se va a situar, estamos en el 0,506, en el 1,2%. Y dentro de un año, estamos hablando antes del verano, del año 2023, nos vamos al 2%. Como ayer habló la señora Lagarde, pues ya no es el 2, es el 2,2%. Hoy ha subido al 2,2%. Así estaba esta mañana. Y si traducimos esto al españolito de a pie y a cuánto le va a subir la factura cuando le revisen el tipo de interés, si no se lo revisan, de momento no pasa nada. Si la pactó, por supuesto, en su día un tipo de interés variable, pues estaríamos diciendo de que dentro de poquito, en septiembre-octubre, va a tener que aumentar, va a tener que dedicar de su sueldo pues unos 115 euros al mes. ¿Vale? Y dentro de unos meses, en el verano, en relación con lo que veníamos pagando hasta ahora, para esa hipoteca estándar de 150.000 euros, estaríamos hablando ya de 170, 180 euros al mes que va a tener que dedicar todos los meses a pagar el préstamo hipotecario. Esos son 150.000, si son 200.000, esto es proporcional a la cantidad. ¿Vale? Con lo cual, pues, estos son palabras mayores, ¿no? Porque estamos hablando de millones de familias que se hipotecaron a tipo de interés variable. Últimamente el mix de variables fijos era más 50, 30, 70, pero hasta hace 4 días, hasta hace unos 2 o 3 años, el 90% era tipo de interés variable. Lo que quiere decir que hay millones de familias con este tipo de préstamos hipotecarios, ¿no? Y yo creo que el impacto de esta subida de los tipos de interés a este nivel, ¿no?, afecta a muchísimas más cosas, pero puede ser importante, ¿no? Desde el efecto macro, pensemos en millones de familias que van a dejar de gastarse todos los meses 70, 100, 150 euros, ¿no? Las entidades financieras, cuidado, porque yo creo que se van a tener que enfrentar cuando empiecen a mandarle el papelito a las familias a un problema de tipo reputacional importante. Los bancos nos estafan, yo creo que tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas, y para muchas familias, desde luego, pues va a ser un drama, ¿no? Porque no sé si es mucho dinero, ¿no? De todas formas, pues bueno, vuelvo al principio de mi intervención. Recordemos que yo aquí no he hecho ningún ejercicio de predicción, sino que me estoy limitando a describir o tratar de describir cuáles son las expectativas del mercado respecto pues, a algunas variables muy relevantes para los factores financieros. Son expectativas. En ese sentido, si tienen que hacer estudios en el que se tengan que plantear escenarios, yo creo que aquí tienen una base, pues, por lo menos para plantear alguno de esos escenarios centrales. Luego las expectativas se verán corroboradas o no. Lo más probable es que no, ya también lo digo. Las expectativas se cumplen o no se cumplen, ¿no? Luego ya si hay sesgos o no, pues unos nos dirán que sí, otros nos dirán que no. Pero fijaros que lo interesante de este ejercicio es que, vuelvo a repetirlo, estamos mirando hacia adelante. A mí no me interesa el dato de inflación hoy del 8,6, porque eso es la pasada, eso es de un año hasta ahora. Esto me está diciendo qué va a pasar en el futuro o qué cree la gente que puede pasar en el futuro. Y un consejo, olvidaros de encantadores de serpientes que con 4 gráficos pretenden decirnos lo que va a pasar en los mercados financieros, en las bolsas, los tipos de interés, las divisas, que nos lo cuentan todo pues un poco como al estilo de la bruja Lola, ¿no? Lo fácil que es ganar dinero. De eso nada. En los mercados financieros no existen duros o 4 pesetas. Y si alguien nos está diciendo eso, 2 cosas. O nos está engañando, lo decíamos hoy en la comida, o está mal informado, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo pues,
quiere saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Todo nos importa qué va a ocurrir los próximos meses, ¿no? Ya lo decía Woody Allen, a mí me interesa mucho el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? Pero cuidado con los que quieran aprovecharse de este tipo de inquietudes. Y para terminar, ya en descargo del artículo de The Economist, con el que comencé mi intervención, os digo cómo terminaba el artículo, ¿no? Tenía una postilla, un título pequeñito, justo el último párrafo, y decía, en alabanza de las bolas de naftalina. Yo no sé si los más jóvenes saben lo que es esto de las bolas de naftalina, ¿no? Pero las bolas de naftalina eran unas bolas blancas que se metían en los baúles y en los armarios, pues para que las polillas no se comieran la lana, ¿no? De los abrigos o de las mantas que teníamos ahí. Tenía un olor muy peculiar, muy penetrante, ¿no? Yo creo que los de mi generación, si olemos eso, pues nos retrotrae a tiempos pasados, ¿no? Entonces ese era el título del final del artículo, las bolas de naftalina, ¿no? En alabanza de las bolas de naftalina. Y decía, lo más probable es que los inflacionistas estén equivocados. Incluso el archimonetarista Milton Friedman, que inspiró a Thatcher, admitió a finales de su vida que el vínculo a corto plazo entre la oferta monetaria y la inflación se había roto. Pero la pandemia del virus COVID-19 ha demostrado el valor de prepararse para eventos devastadores. El retorno de la inflación no debería ser una excepción. Y con esto, pues nada, concluyo mi intervención deseándoos a todos un brillante futuro profesional y también personal, a todos los que hoy os graduáis y a vuestras familias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Mario Rodríguez García para hablar en representación de los estudiantes del máster. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesores, padres, madres, invitados en general. Bueno, no sé si el protocolo me he saltado un poco, pero no pasa nada, ¿vale? Vengo de una región que con educación PISA vamos para abajo, pero no pasa nada, podemos avanzar. A la hora de hacer el discurso, cuando lo quise empezar, dije qué quería decir, qué quería hablar. En un primer momento pensé en que, bueno, contar anécdotas o cosas aprendidas. La verdad que dan para hablar. Tenemos una curva de Phillips que tiene ciertas connotaciones malignas, es perversa. Podemos decir que por qué Amazon regala relojes a sus empleados, o cuál es el mayor enemigo de las naranjas de Valencia. Spoiler, son las abejas. Pero para mí no soy bueno narrando ni contando chistes. Entonces, para eso podemos, si queréis que alguien os lo cuente, mejor salís con José Ángel, os toméis una cerveza y seguramente si cuentas sus historias os van a encantar. Entonces pensé en de qué podía hablar y dije, bueno, viendo que la conferencia iba a ser de inflación, tipos de interés, digo, nos vamos a poner de pesimismo para abajo. Es decir, aquí no salimos contentos. Entonces dije, bueno, pues voy a dar una connotación positiva a todo esto. Y entonces, viendo que estos últimos años parecía que remontábamos cabeza y luego cada vez que remontábamos cabeza, ¡pum!, hablo yo. Parecía el típico juego esto de los americanos, de los topitos, que salen y toma mazazo. Bueno, últimamente el mazazo nos lo ha dado un señor, como decía mi abuela, de allá donde la Rusia y la Prusia. Pero bueno, hay que avanzar, hay que seguir, ¿no? Hay un economista del siglo XX, conocido más bien por su antagonista, que su antagonista fue John Maynard Keynes. Este economista decía que la función de los jóvenes era negar con lo establecido, que avancemos. Si no negamos, si no renegamos de lo establecido, no podremos avanzar, no podremos conseguir nuestro futuro. Este economista es Friedrich Hayek, yo no comparto su rama, pero tenía razón, ¿vale? Nosotros en este máster, en esta promoción, no sé si las anteriores, pero en esta sí tenemos la solución, ¿vale? Puede ser una frase que le hemos escuchado en este máster muchísimas veces. Y si nos dieran un céntimo cada vez que la hemos escuchado, seguramente podríamos comprarnos Apple y solucionar la deuda española, no te preocupes. Esta frase la hizo una compañera, ¿no?, que fue segundo premio de TFG de España y, bueno, para nosotros es la primera, pero no pasa nada. Esta frase es muy sencilla.
haz el amor y no la guerra. Fácil. ¿Por qué? Esta frase contiene todo. Si seguimos en una idea de negacionismo, de guerra, de confrontación, de buscar siempre la puntilla a lo que diga el contrario, vamos a tener verdaderos problemas. 5 de nosotros ayer estuvimos en el Congreso de los Diputados y sobre una reforma de la política fiscal, y la verdad es que nos dimos cuenta de ese problema. Estuvimos debatiendo, tomando una cerveza, estuvimos debatiéndolo muy continuamente y encontramos que ese era el problema. Si no avanzamos, si no buscamos un ámbito positivo, ¿cómo podremos solucionar? ¿Cómo podemos poner esa amiguita? Que una amiguita no es mucho, pero sumando una y otra y otra y otra, se pueden mover montañas. Finalmente, para acabar, tengo una frase, no sé cómo voy de tiempo, voy bien, ¿no? Voy cumpliendo, ¿no? No me he pasado. Querría compartir una frase con vosotros, ¿vale? En Año Nuevo hice una promesa que la eché a fuego para cumplirla. Y la frase es de Jack London, que me ha acompañado durante todo este máster, y dice así en castellano: la función propia del hombre es vivir, no existir. No voy a perder mis días, mi tiempo, prolongándolos. Voy a aprovechar el tiempo. Muchas gracias. Enhorabuena a todos los egresados y muchas gracias por la oportunidad. Se va a proceder a la imposición de becas y entrega de fotografías a los estudiantes del máster. Tiene la palabra para nombrarlos la profesora doctora doña Isabel Encabo Rodríguez, vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Promoción 2019-2020. Javier Martínez González. Alejandro Padilla Pérez. Nuria Pérez Hernández. Jorge Enrique Trochet Álvarez. Promoción 2021. Alejandro Duro Cuesta. Antonio Escudero Carreño. Samuel García Sánchez. No, aquí es que no hay foto. Marta Gil Martín. Jaime Martín Arias. Carmen Vanessa Montero. Carmen Vanessa Montero. Estefanía Ramírez Aguirre. Ana María Silva Alonso.
Promoción 21-22. Nayat Bazal Amchana. Daisilivia Contreras Romero. Gregorio Escalera Béjar. Sara Esturillo Vidal. Berenice Flores González. Norma Débora Frisancho Quenta. Irene Gómez Benito. Beatriz López Bruzos. Sonia López Senra. Bruno Lozano Jiménez. Laura Muñoz Terroda. Christopher Rivadeneira Cornejo. Mario Rodríguez García. José Ángel Vela Horcajada. Alejandro Vicente Fernández. Sergio Vizcaíno Vargas. A continuación, se va a hacer entrega del Premio Extraordinario de Máster correspondiente al curso académico 2018-2019, que debido a la pandemia no pudo entregarse a doña Natalia Sánchez Martín. Bueno, lo primero, los de la promoción 2021, ahora a la salida os quedáis juntitos y hacemos una foto que no os hemos entregado y os la haremos llegar, ¿de acuerdo? No tuvimos ocasión con vosotros de hacer la foto, las condiciones no lo permitían. Queridos y queridas alumni, querido decano, vicedecana, director del máster, profesores del máster, querido vicerrector, querido conferenciante, muchísimas gracias, Eliseo, por tu ilustrativa y motivadora conferencia y tan oportuna. Realmente
yo creo que nos hemos quedado todos, o muchos, con ganas de intervenir, ¿verdad? De pedir la palabra y decir, yo también quiero decir aquí algo al respecto. Podríamos continuar hablando sobre lo que nos ha dicho largo y tendido, pero ahora, a continuación, durante la merienda, yo creo que podéis todos abordarle, que estará encantado. Magnífica intervención, Mario. Muchas gracias por tus palabras y realmente lo propio del hombre es vivir. Y viviendo estamos y por vivir os habéis formado y seguís formándoos y seguimos peleando y luchando. Magnífica intervención. Realmente no hace tanto que empezasteis el máster, lo que pasa es que al juntarnos 3 promociones ahora aquí estamos con unos más o menos, pero el tiempo ha pasado volando. Desde entonces muchas horas de estudio que a veces nos parecían suficientes a vosotros y tampoco les parecía suficiente a los profesores en ocasiones. Muchas horas de clase, algunas demasiado largas. Muchos ratos con los compañeros y las compañeras, compartiendo dudas, compartiendo las inquietudes, compartiendo lamentos y compartiendo las alegrías. Lamentablemente, vuestro paso por la universidad se ha visto fuertemente afectado por la irrupción de la pandemia, en distinto grado y sujetos a la incertidumbre de qué pasará la próxima semana en muchas ocasiones. Una pandemia con un gran coste social, personal y económico. Habéis vivido en tiempo real la respuesta ante una crisis. Y no hemos tenido tiempo de recuperarnos cuando ya estamos, de repente llevamos unos meses en el que ha tenido lugar el comienzo de la invasión de Ucrania. Una guerra en Europa que nos expone directamente a un shock de oferta en los mercados de materias primas, a una perspectiva de escalada de sanciones y represalias con impacto en el comercio mundial, en el sector financiero y a un tremendo aumento de la incertidumbre. El problema de la inflación, de la escasez de las materias primas, que habéis estudiado durante los años, pero que no habíais vivido. Algunos de nosotros hemos vivido la salida de la inflación, otros la han vivido en directo y han tenido que atajarla. Este problema de repente es una realidad en nuestro día a día. Tenemos unas expectativas que puede que no se cumplan, pero también está el riesgo de las expectativas autocumplidas y de esta indexación a la inflación que no nos permita salir fácilmente de la espiral inflacionista. El problema de la desigualdad social que habéis estudiado y cada vez lo percibimos más a nuestro alrededor. Pero algunos ya lo tenéis y otros pronto vais a tener vuestro título de máster. Ahora vosotros y vosotras dejáis de ser estudiantes, espectadores y sois parte del futuro de las soluciones y los aciertos que tengamos como sociedad. Sois nuestra oportunidad, lo decía Mario, sois nuestra oportunidad para sentar las bases de un desarrollo sostenible, siguiendo, por ejemplo, las directrices marcadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de los que tantos hemos hablado durante este tiempo y con los que la universidad está fuertemente comprometida. Deciros lo que ya sabéis, que os enfrentáis a una realidad laboral cambiante. Lo habéis escuchado durante varias veces y a estas alturas del curso ya es incluso demasiado obvio que os lo digamos, porque es la situación. En cualquier caso, es el momento de tener un reconocimiento con vuestras familias que han sufrido vuestros exámenes. Hoy estamos aquí en el Paraninfo de la universidad, donde más de 500 años nos observan, y tenemos en las paredes reflejados antiguos alumnos, brillantes escritores, médicos, y vosotros ya formáis también parte de esta universidad. Habéis elegido una gran universidad, la tercera universidad más antigua de España. Enhorabuena también por la profesión que habéis elegido, por el trabajo realizado. Enhorabuena a vuestras familias que os han ayudado y apoyado y sufrido con vosotros. Padres, madres, abuelos y abuelas, nuevamente os quiero transmitir mi enhorabuena por lo conseguido. Y os tengo que pedir 2 cosas. Una, como miembro del profesorado del máster. Los que no lo habéis olvidado, los que no habéis terminado, no olvidéis el TFM. Vais a encontrar trabajo pronto, muy pronto. Y el TFM es la guinda final de vuestra titulación. No lo dejéis, no lo olvidéis. Cada mes que pasa es retrasar la posible defensa más de lo que pensáis. Es fácil olvidarse del TFM. Eso era
como profesora del máster. Como representante de la universidad, no os olvidéis. Seguid en contacto con nosotros a través del programa Alumni UAH. En el programa Alumni UAH, inscribiros ya mismo. Durante los primeros años, mientras nos necesitéis, nos vais a tener ahí al lado, a vuestro lado, ayudándoos en la búsqueda de empleo o orientándoos en la formación que podáis necesitar a continuación. Y cuando pasen unos años y seáis ya reconocidos profesionales, no os olvidéis que habrá gente en las aulas como estáis vosotros ahora o habéis estado este tiempo que os necesita. La Universidad de Alcalá está orgullosa de vosotros y también os necesita. Así que, por favor, no nos olvidéis. Enhorabuena a todos y a todas por haber conseguido llegar a este momento. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el coro de la Universidad de Alcalá para cantar el Gaudeamus Igitur, ¿cierto? Que no lo he apuntado. Vale, a continuación contamos con la intervención del coro de la Universidad de Alcalá. Nosotros nos vamos para allá.
Bueno, nuevamente nuestra enhorabuena y se levanta la sesión.